Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Melina y hemos estado hablando acerca de Jesús. Y en esta ocasión vamos a tener una interesante historia. Vamos a hablar acerca de Jesús, el carpintero. Y no perdamos más el tiempo, vamos a conocer esta bella historia. Antes de comenzar la historia, te invito, amiguito, donde quiera que tú estés, a que cierres tus ojos y vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Padre. Padre, tú que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos das. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada niño, a cada niña que va a escuchar la historia de este día. Padre, te ruego que tú bendigas a su familia y que en su hogar, Señor, no falte tu presencia. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Jesús crece en Nazaret, una ciudad pequeña y de poca importancia al norte de Judea. Este lugar se encuentra en una zona montañosa de la región de Galilea, al oeste de un gran lago conocido como el Mar de Galilea. José es carpintero y tiene que trabajar mucho para mantener a su numerosa familia. Todo el mundo conoce a Jesús como el hijo del carpintero. Conforme este va creciendo, José le enseña la carpintería y él aprende bien el oficio. De hecho, con el tiempo la gente se refiere a Jesús como el carpintero. Y lo podemos imaginar haciendo arados, yugos, mesas, sillas, bancos, camas y otros artículos como puertas, ventanas y armarios. Jesús Nazareno aprendió de José el oficio de carpintero en el taller. Habrán trabajado juntos muchos días, uno con la sierra, el otro con el martillo, con el cabello y la túnica cubiertos de aserrín, terminando sus jornadas cansados al caer la tarde. Esto significa que Jesús crecía dentro de un oficio que lo hacía fuerte físicamente y que le hacía tener un aspecto duro, fornido y trabajador. Jesús pasó muchos años aprendiendo carpintería con su padre José y aprendió a trabajarla con sus defectos y cualidades, siendo capaz de convertir algo de poco valor a ser una pieza muy, pero muy valiosa. Jesús trabajó mucho en el taller de Nazaret, pero aún en los días más atareados, en los días de más trabajo, encontraba unas horas para cumplir también con las necesidades del alma, pasando tiempo en oración y contemplación con su Padre Dios. Y debemos imitar a Jesús también en esto. Amiguito, no importa que estés atareado, no importa, amiguito, que tú estés ocupado, ni qué difícil es la preparación para el examen que tendrás que tomar. Debes siempre encontrar el tiempo para compaginar tus trabajos con las necesidades de tu espíritu. Cuando Jesús estuvo en la tierra, pasó por mucho dolor y sufrimiento. Y uno de esos sufrimientos es que fue rechazado por sus propios hermanos. Ustedes estarán preguntándose, amiguitos, ¿cómo? ¿Jesús tenía hermanos? Pues sí, Jesús tenía hermanos y hermanas. Y ellos eran Jacobo, José, Judas y Simón y otras hermanas. Ellos
no querían creer que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Sus hermanos se burlaban de él. En el libro de Marcos, capítulo 6, del versículo del 1 al 3, nos cuenta de cómo Jesús llegó a su pueblo natal, Nazaret, y la gente decía que cómo un carpintero podía tener esas cualidades. Y es que no creían que Jesús, además de carpintero, era el Mesías enviado por Dios. Por eso, cuando Jesús comenzó a predicar, a la gente del pueblo le parecía extraño. Nadie entendía de dónde salían sus capacidades. Si bien los maestros de la ley en aquel entonces eran artesanos, no todo artesano era un conocedor o estudioso de la palabra de Dios. Por eso, los vecinos de Nazaret se sorprenden cuando regresa Jesús, a quien habían visto crecer entre ellos, dedicado a su oficio de carpintero, ahora convertido en un maestro que predica y que enseña la palabra de Dios. Jesús comenzó a hablar con mucha sabiduría la palabra de Dios, de tal modo que aquellos que le escuchaban se maravillaban porque de sus labios escuchaban la palabra de Dios con mucho poder y con mucha sabiduría. Asimismo, todos quedaban asombrados cada vez que Jesús realizaba un milagro. Las personas se quedaban totalmente asombradas y no podían explicar todo lo que Jesús hacía. Estaban incrédulos. Esto demostraba la dureza de su corazón al no aceptar a Jesús como el Mesías que había sido enviado por Dios. Jesús, el Hijo del carpintero, salvaría a la humanidad del pecado y traería el perdón al mundo. El Hijo del carpintero, como decían unos, sufriría por nosotros, lo matarían, lo crucificarían, pero ese mismo Hijo de Dios, el Hijo del carpintero, como le decían, daría una gran lección a la humanidad, resucitando una vez y para siempre. Niños, qué grande es Jesús, qué grande es el Hijo del carpintero que vino a morir por nosotros y a darnos vida eterna. Recordemos, amiguitos, que Jesucristo, nuestro Señor, es también nuestro guía y nuestro modelo. Y es que todo lo hizo bien, decían de él las gentes. Y cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos por seguir sus huellas en el trabajo que nosotros hacemos cada día. Qué maravillosa historia hemos tenido el día de hoy, amiguitos. Y hoy hemos conocido cómo fue la vida de Jesús como carpintero. Y bueno, vamos a estudiar el versículo de este día. Y dice así: haz lo recto y lo bueno. Deuteronomio 6:18. Repitan conmigo: haz lo recto y lo bueno. Deuteronomio
6, 18. Procuremos, amiguitos, hacer siempre lo que le agrada al Señor. Recordemos siempre este versículo. Repitámoslo una vez más. Haz lo recto y lo bueno. Deuteronomio 6, 18. Amiguitos, sé que ustedes estuvieron muy atentos a la historia de este día. Y bueno, vamos a realizar las preguntas que sé que ustedes me van a contestar todas y correctamente. Vamos a la primera pregunta. ¿Cómo le decían a Jesús? El hijo del carpintero. Muy bien, amiguito. Segunda, ¿quiénes se burlaban de Jesús? Sus hermanos y hermanas. Muy bien. Tercera pregunta. Jesús pasaba muy ocupado en el taller, pero Jesús también le dedicaba tiempo a la oración. Excelente, amiguito. La última pregunta. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? A ver, sí, nos trajo el perdón de pecados. Muy bien, amiguito. Has respondido correctamente y te felicito. Has puesto mucha atención. Con estas preguntas, amiguitos, nosotros finalizamos la historia de este día. Yo espero que haya sido de tu agrado y nos vemos hasta la próxima. Sigue conociendo más a Jesús. Te mando un gran abrazo y que Dios te bendiga.